especializados para estos casos. La cosa es seria. Entonces, esos dos casos, voluntario o abducido. Hasta hay un Buddy Hopkins en ese libro, Intruders. Ele relata que calcula que existam mais de 5 milhões de abducidos em el mundo que são llevados sin su voluntad. Y dice que tiene los ETs tienen una habilidad de puede apagar la memoria del contactado para que no exista un trauma. En la película de Travis Walton, lo conocí personalmente, relatando su caso. Y fue un tipo de contactado que vuelve y no se acuerda de nada. Estuvo 5 días con ellos y no se acuerda de absolutamente nada de lo que pasó. Entonces los estés tienen una capacidad de apagar el trauma. Entonces en muchos casos, a veces los ETs no quieren contacto con la persona, no quieren hablar con la persona. Él quiere hacer necesaria biológica. Entonces básicamente toda la casuística mundial hemos visto todo tipo de formas como operan ellos. Eso foi muito importante para que entendamos os modos operantes dessas forças de inteligências aqui. É interessante que não parava por aqui, na classificação. Me acordo que na época, na década de 80, eu escrevi um livro de ufologia, onde o título de meu livro era Ufologia Psíquica. Contactos de quinto grado. E era em realidade um CE tipo 5. E eu me acordo que quando escrevi esse livro, um outro amigo ufólogo matemático, e ele disse que é a primeira vez que vimos um relato desse tipo chegar a este nível. Nadie havia relatado isso. É como se fosse o primeiro livro no mundo a discutir essa ideia, que era o contacto de quinto grado. Seria todos os contactos a nível psíquico, mediúnico, paranormal, com seres extraterrestres. Entonces ahí empieza una otra dimensión del fenómeno UFO, que hasta entonces era solo caso material. Era la visión materialista, pero cuando empezamos a trabajar con esta área, porque siempre positivo, fui estudiar muchos otros medios paranormales que también tenían contactos a nivel psíquico con seres extraterrestres. Entonces, nosotros empezamos a entender lo siguiente, que en la ufología, los sensitivos y medios tenían, vamos a llamar de paranormales, os sensitivos, entonces, en la casuística ufológica en ese campo, llevamos a una persona que podía tener ese contacto a través de la evidencia. O sea, algunos medios videntes, sensitivos y videntes, veían, contactaban con ellos como si contactaran con espíritus. De la misma forma que él veía a través de su mediunidad un espíritu,
Ele também veía seres extraterrestres pequeninos que empezaba a contactar y hablar con ellos que habían venido de las estrellas. Y eso empezó a tener una nueva dimensión en la ufología. A través de psicografías, os mais famosos médiums aqui em Brasil psicografavam mensagens de espíritos, libros e essa gama de médiums que Brasil tem que psicografa livros. Voy a parar un momento el vídeo para explicar algunas cosas. Sobre los casos, por ejemplo, que hemos hablado antes, sobre los contactados voluntarios e involuntarios. Los contactados voluntarios, él dice así en plan broma de que, bueno, hola, ¿qué tal? Pero realmente es algo mucho más bonito, es algo mucho más formal, algo que viene desde el amor, desde algo, es algo muy bonito. E em caso de los involuntarios, realmente não vienen aqui a hacer experiencias malas ni a hacerte daño, sino que às vezes ellos necesitan, por ejemplo, si se va a crear una enfermedad fatal en la biología humana, ellos se encargan de todo ese proceso de hacer que eso se arregle. Entonces ellos siempre hacen una manutención también de nuestro cuerpo, de nuestra fauna, de la naturaleza y todo eso. Por eso a veces es involuntario ese, digamos, esa abducción. Pero es algo, tiene un motivo importante para eso. No es algo que hace simplemente porque están llegando ahora y no saben qué raza somos. Y vamos allá. Así. Y psicografar significa una capacidad mediúnica donde a través de esa sensibilidad el espíritu se acerca y entonces a través de tu mano empieza a moverse sola a través de la influencia de ese espíritu y empieza a escribir como si fuera el propio espíritu escribiendo a través de ti. Y entonces a partir de ahí se escriben libros de diversos tipos. Y Chico Xavier fue un gran medio para nuestra historia brasileña. Alguien tenía que te dar una explicación para eso. Si dijera que estaban locos, estaban tirando a la basura todo lo que teníamos. Alguna cosa tenía por detrás. Se va más lejos. Esa son la más famosa y había que solo escuchaban mensajes, porque hay personas que no todos los fenómenos paranormales se dan al mismo tiempo, sino que algunos tienen una habilidad y otras otra. Había personas que solamente dibujaba paisajes de otros mundos, como si fueran pinturas a través de la mediunidad. Entonces, este campo se abrió una gran pelea en el medio ufológico. Y aquí empezó a entrar un montón de sensitivos y paranormales que se decían contactados con ETs. Y llamamos de esa clase de paracontactados. Y para
contactados. Entonces, abrió una puente para relacionarse ufología y parapsicología. Los congresos de ufología, que hasta entonces solo eran materiales de científica, llamaba como ufología científica, porque el fenómeno tenía que ser comprobado científicamente y todo más. Pero cuando cae en ese caso, que empieza a misturar para ciencia, entonces había un conflicto entre la psicología y la ufología materialista. Y las personas no se entienden en ese medio. Empieza a envolverse. Cuando entras en ese campo, empieza a ser un campo metafísico que científico. Empieza a crear problemas. Entonces las cosas empiezan a complicar más todavía. Porque empieza a haber una fusión, ahora muy grande, místicos y religiosos, envolviendo toda la temática ufológica. A veces un paranormal, un sensitivo, empieza a ser un líder de grupo. De la misma forma que era líder de un centro espírita, canalizaba espíritus, todo el mundo en su vuelta, haciendo sesiones. Empezó a surgir médiums, canalizaba extraterrestres y constantemente creava grupos em cima daquele. Porque os kardecistas não creiam nisso. O modelo espiritista de aqueles tempos não aceitava, eles tinham que separar-se e criar um grupo à parte com outro tipo de canalizações. O kardecismo viene de Allan Kardec, que es uno de los primeras frentes espiritualistas. Y claro, como fue algo de mucho tiempo atrás, entonces ese, ese espiritismo venía mucho también con cosas religiosas del cristianismo. Entonces había una mezcla entre espiritualidad y cristianismo en uno mismo. Entonces, cuando empezó a llegar esas canalizaciones de extraterrestres, entonces los kardecistas que todavía, que acabaron teniendo más como religión la espiritualidad, pues no aceptaban ideas nuevas, lo que acabó haciendo que se quedara un poco más atrasados en ese ambiente. Pero si queréis entender mejor la historia de lo que es el kardecismo y todo eso, podéis buscar la biografía de Allan Kardec. Se escribe con K, Kardec. Y recibió orientaciones a través de los extraterrestres. En los Estados Unidos, el tema era canalización. Una revista que circuló en Brasil durante mucho tiempo, que se llamaba Amaluz, era una revista especializada en publicar mensajes de canalizadores sensitivos americanos. Y me acuerdo que después de una época empezó con otra sobre canales brasileños.
y empezó a ver que había muchos sensitivos canalizando esos mensajes. Cuando eso empezó a pasar con mucha intensidad, esa ufología mística se quedó complicada porque hubo una competición dicha de línea científica, empezó a ser una guerra con los místicos, esotéricos y religiosos. Hubo un congreso, el general Uchoa, en 1992, un congreso internacional de ufología. Pero solo en ese congreso fue una semana de encuentros. Yo fui invitado para hacer conferencias. Yo tenía en esa época 24 o 25 años. Me estaba formando. Me encantaban esos asuntos. Me acuerdo que en ese congreso invitó todas las frentes ufológicas, todos. Quería hacer un congreso que reflectara todo en el mundo. Y trajo el Heineck, astrofísico de la NASA, sobre Portugal también, sobre el caso de Fátima como una aparición extraterrestre y no como una aparición de Fátima en sí. Porque los niños hablaban que el ser hablaba con ellos era un ser pequeño y no un ser alto. Cuando va a fondo en la descripción de los hechos y dice que el sol bajó de las nubes, ¿qué bajó abajo de las nubes? Una luz intensa. Un disco volador, un UFO. Eso que después de los hechos. La aparición de Fátima no tenía nada de aparición mariana y sí una aparición ufológica, cuando fueron llevar todos los hechos al pie de la letra. Transformado en religioso en la época porque no había otra cosa. Me acuerdo que cuando eso pasó, yo fui en ese congreso. Podéis creer que en la misa, en la ceremonia de abertura, todos los congresos de ufólogos científicos se reunieron y han dicho, no vamos a entrar en ese congreso junto con los místicos. Me acuerdo que de esos místicos estaba una serie de personas importantes con gran influencia espiritual. Muchas personas y un conferencista un libro sobre mensajes extraterrestres. Entonces, la, la pelea fue tardada para convencer a todos que tenía que ser algo de unión. Y entonces entró todo el mundo y esa pelea existe hasta hoy. Esa persona de la línea científica nunca me invita a participar del congreso. ¿Por qué? Porque mi trabajo es único. Hace mucho tiempo que ya no voy a congreso porque es una repetición y nadie descubrió nada nuevo en los mismos casos. No avanza.
Si asiste uno, asistió todos. Entonces las discusiones no tienen nada de novedad en 40, 50 años de ufología. Entonces ese es el panorama de la ufología. Para que tengáis una idea, ¿habéis visto un movimiento en las ciudades? Vienen unas personas todo de blanco, con carteles. Ah, bueno, es algo que pasó en Brasil en su tiempo. Un movimiento que hacía propaganda sobre extraterrestres. Y surgió a partir de un medium espiritualista en Rio de Janeiro, que pasó a tener contactos y fundó ese movimiento. La ufología científica pensaba que eran todos locos y es realmente una gran pelea. Y por parte admito que ellos también tienen una parte de la razón, porque realmente no sabemos cada sensitivo qué es lo que vive. Porque hay personas que pueden mentir también y hay que tener un trabajo muy intenso sobre cada persona sensitiva. La pelea fue instalada na crisis. Entonces la ufología hoy en Brasil está dividida. Hoy no existe ninguna organización ufológica en el sentido esotérico. Lo que intentan hacer es una asociación de ufólogos científicos que organiza congresos y ella se dice la única cuyo científico raramente habrá una abertura para un esotérico. El resultado. Hoy la ufología es la ufología actual. O sea, una persona con sus propias experiencias. Yo soy yo. Yo solo. Yo tengo mi tesis, mi visión, mi trabajo.